de Tierra del Fuego, es paritarista, hace un montón de cosas en su vida. No sé cómo le da el tiempo, porque además me contó que hoy tiene que hacer de abuela. Así que, bueno. entre otras cosas, hace esto que nos motivaba la presentación. Así que, Claudia, en principio, bienvenida. Buen día. Bueno, buen día. Muchas gracias por el convite. Muy ricos los mates y además agrego espineteana. Sí, Ahí está. bien. Yo le estaba por mandar un mensajito a Fabi. Le iba a decir, che, Fabi, le pegaste con la música porque lo acababa de destacar antes de comenzar esta entrevista. Así que bien. Bien Bueno, en enmarcado. principio, ¿cómo estás, Clau? Hace un montón que no te veo. En algún momento habíamos intentado ahí gestar alguna entrevista. Las agendas no lo permitían, pero te veo bien. Bien, estoy bien, digamos, lo bien que se puede estar a esta altura del año en este Bien. contexto, Bien. entera, Sí. a cuatro manos, atajando todos los penales posibles, como todes. Mujer multitasking, qué decirte. Así que, bueno, bien, bien. Entera, en principio entera. Entera, que ya es un montón. Que es un montón. Aprovechamos nosotros a invitarla a Claudia, porque más allá de su rol de politóloga, es una figura destacada de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, siempre la vemos muy activa, forma parte de quienes militan dentro de la ADUF, este sindicato que también forma parte, en definitiva, de la Casa de Altos Estudios de aquí de la provincia. Hoy una Universidad Nacional de Tierra del Fuego que se ve inmersa, me animo a decir, en esta discusión que es bastante más grande, que tiene que ver con la universidad en términos generales. Y quizás en muchos casos accedemos a la información a nivel nacional y poco hablamos de nuestra universidad, así que en principio aclarar que eso es justamente lo que nos motiva a invitarte, Clau, para preguntarte cómo está hoy la Universidad de Tierra del Fuego para aquellos que si pasamos, los vemos a ustedes que ingresan, vemos a los pibes, vemos a las chicas que hacen su ingreso a la universidad, pero quizás yo por lo menos de hace 2 o 3 años, por ejemplo, que no ingreso a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, así que preguntarte cómo están hoy. Movilizados. Movilizadas, movilizades. La universidad está movilizada. Ayer hubo en Ushuaia una clase pública y abierta a cargo de nuestra compañera, la historiadora Karina Fernández. Gabriela Fernández, perdón, porque tenemos una Karina Fernández también. La historiadora es Gabriela Fernández. Y acá en eso fue en Ushuaia. Y en la sede de Río Grande tuvimos una asamblea que había estado acordada el otro día cuando se hizo la asamblea que decidió dar por finalizada esa primera toma de 24 horas. Entonces, en ese momento acordamos tener una asamblea ayer, para ayer a las 5 de la tarde, cosa que sucedió, donde definimos los pasos a seguir. Lo próximo que vamos a hacer es, como el jueves hay un paro general decidido por las federaciones universitarias. Cuando digo federaciones universitarias, hablo de las federaciones que aglutinan a los centros de estudiantes, los no docentes, las federaciones no docentes y los docentes. Porque los docentes también tenemos nuestros propios gremios que están conformando. Tendría que ser como la comunidad educativa. Claro. La comunidad educativa universitaria nacional. Pero esta red federal se termina de conformar este año, ¿no? O siempre no, ya tuvo su existencia. Está bien. Lo que pasa es que ahora, de acuerdo a la agenda el espanto nos une. Sí, nos une el espanto, y esto es verdad, porque nos une el espanto en este sentido. Ha cobrado mayor fuerza digamos, el trabajo conjunto de todas las federaciones universitarias. Entonces, el jueves hay un paro general y la sede Río Grande, la comunidad universitaria de la sede Río Grande, decidió dar una clase abierta y pública en San Martín y Belgrano a la tarde. Creo que va a ser alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Eso se está por definir. Eso se definió todo en la jornada de ayer en la asamblea. Eso se definió ayer en la asamblea de ayer. Sí, en la asamblea interclaustro, esto hay que aclararlo, la universidad pública tiene 4 claustros, que es el claustro docente, el no docente, el estudiantil y el claustro de graduados. Cada uno de estos claustros tienen su representación. ¿Los graduados también? Sí. Yo ahora tengo mi claustro es el claustro docente, pero cuando me jubile, mi claustro va a ser el de graduados. Yo voy a seguir, por supuesto, voy a seguir trabajando desde el claustro de graduados. ¿Vos sos egresada de la...? Yo soy egresada de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que en ese momento, en la década del 90, y hasta que se crea la Universidad de Tierra del Fuego, tenía una sede académica en Ushuaia. El rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia está en Comodoro Rivadavia y tiene sede académica en Trelew, Esquel, Puerto Madryn, y tenía en Ushuaia. Yo me gradué en Ushuaia.
La Universidad Nacional de la Patagonia es sobre la que se asienta luego la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que fue creada por una ley nacional en el año 2009, y el autor del proyecto fue nuestro querido compañero y senador José Carlos Martínez. Claudia, Emi recién te preguntaba cómo encontrás la universidad quizás en líneas generales, vos decías movilizados en este caso, ¿cómo observás en este caso también a los estudiantes sobre todo? Quizás a los más jóvenes, sabemos que en la universidad transitan un montón de estudiantes, personas más adultas, pibes, chicos que recién están terminando el secundario. ¿Qué grado de compromiso notás en ellos? ¿Observás que están totalmente conscientes de la situación que están atravesando? Es un año muy jodido para estudiar, muy jodido también para quienes laburan y tienen ese rato también para dedicarle al estudio, gente que decide dejar de estudiar porque no llega con los laburos que tiene. ¿Cómo observas sobre todo a la comunidad de estudiantes quizás más jóvenes dentro de la universidad? En un proceso de aprendizaje de movilización. Me parece que lo que yo veo en nuestros estudiantes en este momento es eso. De hecho, quienes motorizaron la toma fueron los estudiantes más jóvenes, claro, los que ingresaron el año pasado, el anteaño pasado. Entonces están, bueno, en esa efervescencia de estar transitando la vida universitaria en un contexto que exige tomar una posición y movilizarse en ese sentido. Y la verdad que es el proceso de participación que, viéndolo desde mi claustro, pero también recordando mi época de estudiante, yo ingresé por primera vez a la Universidad de La Plata en el año 84, febrero del 80, o sea, no saquen cuentas, febrero del 84. Entonces, ver un poco también ese espejo de movilización, de esos contextos que nos ponen en estos lugares, es transitar una experiencia hermosa. Transitar la experiencia de una toma no es la primera que sucede en nuestra universidad, en nuestra sede concretamente. Nosotros tuvimos una toma en 2018 también, cuando se tomaron universidades de todo el país, una toma que duró aproximadamente 15 días. Así que esta es la segunda experiencia. Algunos, bueno, los estudiantes más jóvenes que motorizaron esta toma, también con esta actitud de aprendizaje, preguntándole a los estudiantes que estaban en ese momento cómo había sido la situación, cuáles habían sido las estrategias, cómo se habían organizado, cómo había resultado. Así que, nada, está para vivirlo, claro, a eso. Claro, pero ahora además, yo traje algunos numeritos. Sí, antes de preguntarte, para seguir con esto de los jóvenes, eximiéndote de la responsabilidad de tener que ponerte en un lugar de analizar a los jóvenes, ¿no? Ya lo dijo el Indio Solari, los pibes tienen más que enseñarnos que nosotros a ellos, así que tampoco me quiero poner en esta posición de juzgar a los pibes, pero si uno analiza el contexto nacional, nos encontramos con que parte de la base del electorado de Javier Milei está justamente en los jóvenes. Sí. ¿Ustedes los encuentran también en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego? ¿Es distinto quizás a lo que sucede a nivel país? ¿Ustedes ven que hay una, no quiero decir unidad de criterio, porque no lo suele haber en los jóvenes, en realidad en los humanos, pero mucho menos en los jóvenes? Pero, ¿qué onda en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego? Es una universidad que muchos le adjudican, tiene una cuestión partidaria medio de manifiesto. ¿Cómo se llevan con esa multiplicidad de criterios, si se quiere? Lo primero que hay que decir es que la Universidad de Tierra del Fuego, como todas las universidades nacionales y públicas, no es una institución homogénea. Es decir, entonces la primera pregunta es ¿por qué no habría diferentes voces, miradas y diferentes ideologías que atraviesen a la universidad? Si hay gente que identifica la universidad solo con una ideología, bueno, yo quisiera conversar con esa persona para que me diga sobre qué se basa para semejante conclusión. Recuerda que yo soy docente investigadora, entonces yo para sacar conclusiones necesito datos. Entonces, si alguien tiene hecho un estudio sobre el perfil ideológico de la Universidad de Tierra del Fuego que le lleva a tomar esa posición y concluir que la Universidad de Tierra del Fuego tiene un perfil ideológico partidario particular, y bueno, yo quiero conversar con esa persona y compartir esa información. Bien. Y que me comparta esos datos. Los datos que yo tengo, que son los datos de la universidad, respecto a esto que decía de los números, muestran lo bueno que está tener una universidad en Tierra del Fuego. Pero retrocediendo 2 pasitos, respecto de
la pregunta de los jóvenes que apoyaron inicialmente y que, digamos, firmaron este pacto electoral con Milei, otorgándole su preferencia y dándole su voto, están en todas partes, como están en todas partes jóvenes y como estamos en todas partes personas de todas las ideologías y de todos los posicionamientos filosóficos e ideológicos. En la Universidad de Tierra del Fuego hay agrupaciones estudiantiles claramente identificadas, tanto en Ushuaia como en Río Grande. Hay estudiantes que militan en el espacio del presidente Milei, que lo manifiestan. Yo he tenido estudiantes en clases que han manifestado claramente su posicionamiento y hemos tenido debates y hemos conversado y hemos discutido. No son, digamos, no son del tipo de estudiantes que forman parte de una agrupación que tiene su mesita en el hall de la universidad, que tiene su bandera, que tiene su remera, la pechera, la identificación. Pero sí, por supuesto, hay militantes de todos los colores, como hay trabajadores no docentes de todos los colores y de todas las voces, y como estamos los profesores, que somos de todos los colores y de todas las voces. Así que no veo por qué no podría suceder acá. Clau, yo te interrumpía, vos tenías algunos datitos que querías compartir, y me parece que es una de las cuestiones importantes para resaltar. Hoy incluso, haciendo una suerte de preproducción, charlábamos con Clau y le decía, mirá, si podemos acceder a data, porque la verdad, la data que te llega, no quiero decir que es data falopa, pero viene de algunas cuentas de Twitter que claramente tienen una tendencia. Hoy le mandaba un recorte de un tuitero que es pregonero, uno de los tuiteros liberales más activos en redes sociales, que un poco le contaba las costillas a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. En esto, además, que no sabemos quién es, además. Claro, que no sabemos quién es, pero además con esta tendencia que suele ser, no quiero decir contradictoria, sino también media mala leche de informar, muy entre comillas, o poner la data y bueno, mátense en comentarios. Y sí, tiene muchísimo, tiene cientos de comentarios. Es muy corto el tuit, dice: Universidad Nacional de Tierra del Fuego 2022, gasto 2.895 millones de pesos, empleados 586, egresados 39. Bueno, como si solamente con esa data uno pudiera llegar a una conclusión. Lo primero que hay que decir es que desconocemos quién es quien difunde la información y cuál es su fuente. Bien. ¿Sí? Yo soy Claudia Sin, soy docente e investigadora de la Universidad de Tierra del Fuego C de Río Grande. La información que tengo es la información oficial de la universidad. ¿Sí? Entonces, actualmente tenemos 3.501 estudiantes, tenemos 456 docentes, 137 no docentes y 204 graduados. Esto es la información la información que tenemos cerrada al año pasado. Claro. ¿Sí? ¿Podemos repetir esos datos, Clau? 3.501 estudiantes, 456 docentes investigadores, 137 trabajadores no docentes y 204 graduados. 204 graduados. Estos datos son supuestamente del 2022 y habla de 39 2023. graduados. No, estos que te digo yo. Estos son del 2023. Claro, dice 39 graduados. En el caso 2023... a 2023 nosotros tenemos 204 graduados. Tenemos que tener en cuenta que la Universidad de Tierra del Fuego tuvo su primer ciclo lectivo en 2013. ¿Sí? La ley de creación de Tierra del Fuego es del año 2009 y en el año 2011-2012 se designa al rector normalizador, que es el que empieza a trabajar y con el que se trabaja, además, en ese momento se trabaja con el traspaso de lo que fue la sede académica Ushuaia de la Universidad de la Patagonia, donde yo les contaba recién que me recibí, a Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Es decir, la Universidad de Tierra del Fuego absorbe las carreras, los estudiantes y los trabajadores, docentes y no docentes, de la sede académica de Ushuaia. Entonces ahí empieza, en 2013 nosotros empezamos a tener nuestro primer ciclo lectivo como Universidad Nacional de Tierra del Fuego, pero se continuó el plan de estudios y la cursada de las carreras que estaban vigentes a ese momento y se incorporan las carreras nuevas. Claudia, como politóloga, te lo pregunto, intentando sobre todo tratar de... Nosotros la semana pasada hacíamos un repaso de los... Tengo más datos, ¿eh? ¿Sí? Bueno, de los famosos caballitos de batalla que viene utilizando el presidente Javier Milei para dar determinadas discusiones. ¿Cómo tomás como politóloga, te lo pregunto, para intentar de interpretar hacia dónde apunta Javier Milei, sobre todo cuando recién me pasaba leíto y le agradezco expresiones que acaba de realizar hace algunos minutitos nada más Milei, para quienes estuvieron
a favor o participaron de las tomas en las universidades, que los calificó como cómplices, si se quiere, de los delincuentes, de la política, que se quieren robar todo. ¿Cómo cuestionás cuando, en este caso, un presidente, y esto es una observación personal, ya cruza una línea, me parece un límite en esto de, más allá de la decisión, tenemos por un lado la decisión política que tiene este gobierno de vetar una ley de financiamiento universitario, por otro lado también expresiones que van más allá de una decisión política, que es calificar a los estudiantes que forman parte de estas tomas como cómplices de los delincuentes, de que se afanan todo, bla, bla, bla. ¿Cómo lo tomás vos como politóloga a ese discurso? Como un problema. Un presidente que fue elegido democráticamente en elecciones libres, competitivas y transparentes ve a la política como un delito, ¿sí? Ve al fenómeno político que no se condice con lo que él propone, sostiene y por lo que trabaja y con lo que tiene que ver con su plan de gobierno, como alguien, digamos, como tiene enfrente a delincuentes. Esto es lo que dice todo el tiempo y vuelvo a insistir, para un presidente que fue electo democráticamente y con un resultado electoral incuestionable, ¿sí? Porque no fue cuestionado por quienes fueron derrotados en las urnas, sí. Ve a las expresiones del fenómeno político como expresiones de delincuencia. Y eso es un problema grave. ¿Por qué? Porque al delito se lo combate. Y en democracia a la oposición no se la combate, ¿sí? Entonces, traslada la idea de la política a una idea de una relación belicosa entre amigos y enemigos, ¿sí? Entre contrincantes. No habla de adversarios, ¿sí? No habla de, en términos de democracia, de los unos y los otros pensados en función de distintas proyecciones o distintas ideologías o distintos programas de gobierno o distintas ideas de cómo deberían ser las cosas en la Argentina. Lo plantea en términos de delitos. Entonces, eso es un problema, porque es quien ejerce el poder de la primera magistratura del país ve a los opositores como delincuentes, va a actuar en consecuencia, ¿sí? Recordemos que, por eso te digo, al delito se lo combate, al diferente en democracia no se lo combate, ¿sí? Se lo discute, se lo debate, y en los lugares donde se debe hacer, ¿sí? Y de manera democrática. Las tomas de las universidades y de facultades y de rectorados en todo el país, chicos, tomaron derecho Córdoba. A ver, esto le tiene que estar diciendo algo al presidente. Porque en esto de la heterogeneidad, digamos, de la heterogeneidad de lo que es el mapa de todas las universidades argentinas, hay universidades y hay facultades que nunca tuvieron una gran movilización, ¿sí? A Córdoba le debemos, a la Universidad Nacional de Córdoba le debemos la reforma del 18, el cogobierno, la universidad pública, laica. A partir de 1949, por una ley motorizada por el presidente Perón, la universidad es gratuita, ¿sí? Entonces, ha habido algunos nichos, por decir de alguna manera, sí, con alguna perspectiva un poco más conservadora respecto a esta cuestión. Bueno, esos nichos conservadores hoy están tomando facultades. Entonces, y además la toma de las facultades se hace en función de la autonomía universitaria, que es una de los laureles que supimos conseguir en la Argentina. Digamos, uno de nuestros grandes logros es la autonomía universitaria y tiene que ver con la reforma del 18. Entonces, la autonomía universitaria decide en asambleas democráticas las acciones a seguir. Esa democracia, esa manera de hacer democracia, el presidente lo ve como un delito y eso es un problema. Hoy esa autonomía no solo está cuestionada, sino que se llega al punto de tergiversar quizás la autonomía de las universidades al señalar hacen lo que quieren con la guita. Por eso aparece esta famosa palabra que uno los escucha repetir y repetir, que es auditoría, 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 bueno, en relación a las universidades. Antes de meternos, porque cuando Clau me hace bueno y agarra el teléfono, yo sé que trajo data. Pero, soy tan previsible. No. Preguntarte más en términos, no quiero decir generales, pero creo que de todos los procesos uno debe sacar cosas positivas. Creo que si hay algo que reconozco en todo este contexto es que por lo menos estamos revisando lo que hacíamos.
Incluso quienes están en las antípodas de Javier Milei dicen, che, bueno, sí, mira, en el área donde yo estaba, quizá acá estaba despilfarrando. Estuvo el ministro de Economía hace algunos días nada más acá sentado, De Vita, y decía, sí, la verdad, nosotros también tuvimos que ajustarnos el cinturón y estábamos pagando consultorías que las podíamos hacer nosotros, no tenemos más viáticos a la hora de viajar, nos ajustamos. En el caso de la universidad, por eso digo, en términos generales, ¿vos notás que había cosas para ajustar? ¿Había cosas para decir, che, esto no era estrictamente necesario? A ver, arranquemos por el tema auditorías. Sí. Las universidades nacionales son auditadas constantemente. Primero, por auditorías internas, que no son auditorías que nosotros armamos como se nos antojan. Cuando digo nosotros, hablo de la universidad, Bien, porque no sé si se me nota la camiseta. Entonces, las universidades tienen auditorías internas que no son antojadizas, que están reguladas. La Ley Nacional de Educación Superior lo dice, lo establece. ¿Quiénes hacen las auditorías? Y además, ¿quiénes son los que revisan nuestros planes de estudio? Porque dicen, ahí estudian cualquier cosa, investigan cualquier cosa, hablan del CONICET, lo renombraron como ñoquicet. Yo quisiera que las personas que hablan de los ingresos al CONICET hagan el intento. Yo desistí porque estoy pasada de edad, pero la montaña de trámites y la cantidad de cosas que tenés que acreditar para formar parte de la carrera de investigación y de tecnología en la Argentina hace que sea imposible ser un ñoqui del CONICET, por ejemplo. ¿Sí? Con respecto a las auditorías de las universidades tenemos nuestras auditorías internas que están reguladas y además las auditorías las hacen la Sindicatura General de la Nación, que depende del Poder Ejecutivo Nacional, y la Auditoría General de la Nación, que es un órgano constitucional creado por la Constitución del año 94, que depende del Congreso Nacional. La dependencia del Congreso Nacional hace que las fuerzas políticas que están en el Congreso deban designar auditores, ¿sí? La AGN no tiene todos los auditores designados, ¿y saben cuáles son los auditores que faltan designar? Los del oficialismo. Entonces, la AGN, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del bloque oficialista, no ha designado los auditores de la Auditoría General de la Nación, que tiene que auditar, entre otras cosas, a las universidades. Los planes de estudios, las carreras, eso lo controla la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación Educativa, que fue creada por una ley, que es la Ley Nacional, la Ley de Educación Superior. Entonces, todas las herramientas que dicen que no existen, que las universidades no tienen en cuenta, que hacemos lo que queremos adentro y lo demás, está todo y está funcionando. Y lo que no funciona, como en el caso de la AGN, de la Auditoría General de la Nación, es porque depende del Congreso y el oficialismo aún no ha designado los auditores. Bien. ¿Sí? Entonces, si hay que hacer ajustes, si hay que hacer corrección, yo prefiero hablar de correcciones, porque cuando hablamos de ajuste, la variable de ajuste siempre pasa por el mismo lugar. Y eso también es otro problema. Entonces, si hay que hacer correcciones, se hacen debatiendo. Bien, no es que a simple vista vos ves gastos superfluos que pueda haber en la universidad, como esto que decía De Vita. Sí, la verdad, viajábamos, tenemos los dos un buen sueldo, viajamos a Buenos Aires, cobrábamos viáticos y nada, y ahora nos pagamos la comida nosotros. No es que hay gastos así superfluos que vos encontrás, decís, che, acá... Mirá, el mayor porcentaje de los recursos económicos que tiene la universidad son para pagar sueldos. Claro. Sí, como sucede. Para pagar sueldos, el 90% es en pagar línea sueldo y gastos de funcionamiento. Claro. Nosotros tenemos una universidad que es relativamente pequeña, pero vos tenés universidades que tienen más años que la Universidad de Tierra del Fuego, que además, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires tiene hospitales que dependen de la universidad. Sí, la de La Plata. La Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Mendoza, la Universidad de Rosario, la Universidad del Litoral, son universidades que tienen, además de dar clases, sostienen otras estructuras y además están los proyectos de los grupos de investigación, que son grupos de investigación, equipos de investigación, que, como decimos en la calle, son tope de gama a nivel mundial.
¿sí? Todos los años y constantemente, paralelamente a esta discusión que tiene el presidente con las universidades a quienes indica como delincuentes, celebramos los logros de egresados y profesionales y estudiantes de nuestras universidades nacionales, públicas, laicas y gratuitas a nivel mundial. Entonces ahí, en esa gran contradicción, hay que revisar algunos discursos. Y sobre todo estos discursos del poder. Mirá, sigo con los datos. A ver. Digo, porque como me tiraste datos que vienen de ninguna parte, claro, o sea, Pero me pisaste los callos, me pisaste queda los como, callos. queda como que le estaba chicaneando, como que le estaba pinchando con un palito. No, me estás chicaneando. No, en absoluto. Como decimos en el teatro, me estás dando pie. Tiene que ver con esto. Somos personas, por lo menos quienes integramos este equipo, y es algo que me enorgullece, pedimos datos constantemente. Claro. Fue un poco el entredicho que tuvimos la semana pasada con el ministro de Economía de Evita, que cuestionaba los datos de Cotono, y yo le decía, bueno, loco, pero ustedes no aportan sus datos. Y ahí me enteré con que sí, ellos también tienen sus datos. A lo que mi respuesta fue, difúndanlos. Claro. Porque si nosotros que laburamos de esto no tenemos ese acceso a los datos, Es que en cierta forma... imagínate el vecino. Perdón, Es que interrupción, en pero en cierta forma era algo que también en su momento, recuerdo el año pasado, laburando en otro medio, se le cuestionaba también un poco, vos mencionabas al CONICET. Sí. Que bueno, a ver, se sabe que se hace un laburo profundo, que cuentan con personal recontra calificado, pero quizás faltaba también esa pata de comunicación, de no ser siempre Adrián Schiavini, por citar un ejemplo, quien tenga que poner la caripela y tener que hablar. Quizás esto se da más en Ushuaia también, donde uno encuentra colegas un poco rezongando, si se quiere, porque es difícil a veces acceder a esa información o a tratar de conocer la actividad que realizan ahí adentro. Sí, a ver, y esto corre estrictamente por mi cuenta, o el rector mismo que en vez de estar con otras cuestiones, que no digo son pequeñas, porque en realidad hacen al fondo, que nos permitan el acceso a esta data que vos no nos permitís, claro. Me parece que los números son importantes. En un momento en el que estamos discutiendo números, que la universidad no realice una suerte de defensa, de respuesta. Che, esos son los números de ellos, pero estos son los míos. Me parece que puede llegar a ser un error. Los debates democráticos se dan, se deben dar, digamos, uno de los, por decirlo de alguna manera, y es una expresión que usamos bastante en ciencia política y sobre todo cuando se habla de democracia, los cordones sanitarios para proteger a la democracia tienen que ver con democratizar también la información, ¿sí? De eso se trata. Pero aparte, cuando hablamos de democratizar la información, hablamos de datos comprobables, ¿sí? No de 3 datos que tira un perfil anónimo en las redes sociales. Antes de pasar a los datos que quiero compartir con ustedes, el otro día hice un taller sobre violencia política en redes. Un taller brindado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Y una de las recomendaciones que nos hacía el colega que estaba dando el taller, que es doctor en ciencia política de la Complutense de Madrid, nos decía, ante una información en redes sociales que te genera un ruidito, él recomendaba 4 acciones: detenerse, dudar, buscar y cooperar. Entonces, ante una falta de información que lo que hace es obstruir el debate democrático, ¿qué hay que hacer? Preguntar, pedir. Claro. Ese es el laburo que ustedes hacen. Pero como politóloga también entenderás que vivimos en un tiempo de posverdad, donde uno en muchos casos no está buscando verdades, sino ratificar su pensamiento. Sí. Vivimos en una suerte de sesgo de confirmación constante, donde, eso es cierto. donde voy eliminando todo lo que cuestiona mi verdad y buscando solo de qué agarrarme para mantener mi pensamiento. Esto es verdad, los sesgos de confirmación, como vos decís, o esta necesidad, y sobre todo en estos tiempos además de posverdad, de polarización afectiva, sí, que la polarización ya no es solamente ideológica, sino es afectiva. Yo te quiero ganar porque quiero hacerte daño, además, ¿sí? Vayamos hilando las cuestiones que estuvimos hablando de algunos discursos con esto. Entonces, en estos tiempos te quiero ver en la ruina. Claro, te quiero ver de cara en el barro. Sí, te quiero pasar los nudillos por la pared de salpicré y que sufras y que te vaya mal. Bueno, por eso también se habla mucho digamos, en esta cosa de defensa,
a estos ataques de la libertad avanza, se habla de la crueldad avanza, porque a ver, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con declaraciones, pero no solo con las declaraciones del presidente y con sus funcionarios del más alto rango, incluido el vocero. Digamos, hay decisiones políticas de administración que toma este gobierno que son claramente crueles. O sea, tener comida guardada en galpones, eso no es posverdad. Claro. Sí, ¿Y te preocupa el tono virulento que van tomando algunas discusiones? Porque es de las dos partes, o por lo menos uno que intenta ponerse en una posición no neutral, porque uno nunca ejerce la neutralidad, uno tiene su posicionamiento. Pero, no sé, sin ir más lejos, ayer lo comentaba, el sábado tuve una discusión muy fuerte con uno de mis mejores amigos porque estaba celebrando la muerte de Héctor Tito Stefani, nos volvemos a solidarizar con la familia, y es un pibe muy buena leche, porque es uno de mis mejores amigos, me consta que es un pibe de buena leche, y sin embargo, el posicionamiento político que cada uno había adoptado lo llevaba a celebrar la muerte de Héctor Tito Stefani. Me consta que, por ejemplo, de la universidad había algunas banderas en contra de Tito, y me conocía esta situación, por supuesto, se bajaron. Sí. Sí, los estudiantes cuando conocimos que Tito ya estaba muy grave, había alguna cartelería que se estaba haciendo respecto de, bueno, el voto de los diputados de Tierra del Fuego respecto del sostenimiento del veto, del blindaje al veto. Nosotros no sabíamos, lo que sabíamos era que el voto no se conocía el voto de Tito. Sí. Lo que no sabíamos era que no se conocía el voto de Tito porque Tito ya estaba internado. Por su cuestión. Por eso entonces, no quiero puntualizar solamente por la cuestión de Tito. Ahí los estudiantes tuvieron un gesto de profundo respeto, sobre todo por Tito y por su familia. Totalmente, y bajaron en el cartel. Pero notás eso, digo, y más allá de señalar, vos hablabas de la crueldad de avance, así que claramente identificás ahí que hay una posición virulenta, violenta, que hay una posición de encono marcado, pero notás que es de las dos partes y te preocupa, o se lo adjudicás a la libertad de avanza, quizás la cuestión más belicosa. Yo lo que digo es que cuando un discurso que confronta y que trata a la oposición en términos de delincuencia, y ese discurso es el discurso que construye el presidente de la nación, que es la figura máxima de nuestro país, eso produce un efecto hacia abajo legitimador. O sea, si lo dice el presidente, ¿sí?, en esto de la función que ocupa, ¿sí?, eso legitima otras acciones que se dan por debajo, ¿sí? Esto de lágrimas de zurdo, delincuentes, degenerado fiscal. Ahora resulta que somos los que vamos a la universidad, somos todos ricachones. Entonces, además de ser degenerados fiscales, somos ricos. Mirá de las cosas que... No te enteraste todavía. Yo no me había enterado. Cuando tenemos docentes en otras universidades y en la nuestra propia, con dedicación simple, que están cobrando salarios que están, en serio, chicos, por debajo de la línea de pobreza. En Tierra del Fuego hay gente que trabaja en la administración pública provincial también y en los municipios que cobran sus salarios por debajo de la línea de pobreza. El ministro de Economía decía el otro día, tenemos trabajadores pobres dentro de la administración pública en esta nueva lógica de no solamente que nos encontremos con una clase por debajo de la línea de la pobreza que no consigue laburo, sino que tener una población que... Y se expande. No me animo a decir que tenemos pleno empleo, porque claramente no lo tenemos, pero tenemos 6 puntos de desocupación y 88.000 fueguinos pobres. Entonces hay algo que indudablemente no coincide. Pero volviendo a esto, sí reconoces que puede haber comportamientos, pero se lo adjudicás en este caso a quien conduce, podemos decir, la primera magistratura. Sí, porque ese discurso legitima prácticas que van por debajo. Bien. Sí, absolutamente. Bien. Claudia. Absolutamente, y es muy peligroso. Es muy peligroso para la democracia. Porque además hay una cuestión que hay que entender. La democracia no es solamente el acto electoral, digamos. La democracia no son solamente las elecciones libres, limpias y competitivas que son el mecanismo por el cual elegimos a nuestros gobiernos y a nuestros representantes, ¿sí? No es solamente eso. La democracia también son los discursos. Y las prácticas y las instituciones, ¿sí? Los discursos también son instituciones. Y los discursos lo que hacen, en este caso, en el caso del presidente Milei, es legitimar un modo de actuar políticamente que tiene, es una identidad, pero perfectamente identificable,
¿sí? Claudia, si uno repasa lo que proyecta en este caso o lo que pretende destinar el Gobierno Nacional a través del presupuesto 2025, se encuentra con que hay una diferencia abismal entre lo que propone el Gobierno con lo que está solicitando en este caso, por ejemplo, todas las universidades, Sí. pero para resumirlo, el Consejo Interuniversitario Nacional. Sí. En el presupuesto 2025, el Gobierno planea destinar 3 billones a las universidades y el CIN está reclamando casi 8 billones. Es decir, hay una diferencia muy, muy grande que permite pensar de que esto está muy lejos de resolverse. Sí. ¿Cómo crees que van a, por lo menos, terminar de acá a fin de año la Universidad Nacional puntualmente de Tierra del Fuego, sobre todo ante la falta de recursos, tratando de rebuscárselas como pueden? ¿Cómo crees que está sucediendo esto? Porque por un lado es positivo lo que vos mencionabas, cómo se están organizando, ver a los más jóvenes también involucrados en esta situación, pero yendo a los números, la verdad es que hay una diferencia muy grande. Sí. ¿Cómo crees que puede terminar esto? Como podamos y con dificultades, muchísimas dificultades, porque además lo que plantea la ley de el proyecto de ley de presupuesto del presidente Milei es un congelamiento de planta. Es decir, Claro. Si nosotros seguimos recibiendo estudiantes, como digamos, si nuestra matrícula de ingresantes se sigue incrementando, va a llegar un momento que no vamos a ser muy pocos docentes para muchos estudiantes, con la infraestructura que ya tenemos instalada sin posibilidades de ampliarla. Yo soy docente de una materia de primer año que es común a todas las carreras de la universidad, ¿sí? Que es del primer cuatrimestre, primer año. O sea que soy de las profes, de las y los profes que recibimos a los estudiantes. ¿Sí? Que vienen fresquitos después de la escuela. Que vienen fresquitos de la secundaria. Pero y además hay otra cosa que después quiero también conversar, el mito que existe de que los ingresantes son todos recién salidos del secundario. Sí. Nosotros tenemos ingresantes, si bien nuestra población de ingresantes con el correr de los años se ha ido rejuveneciendo, lo cierto es que nosotros tenemos muchos ingresantes que son personas que tienen inclusive hasta más de 40 y 50 Claro, años. está bueno decirlo porque en un primer momento incluso no era tradicional estudiar, a ver, no era tradicional porque no existía la universidad en un primer momento, pero no sé, 2010, 2011, 2012 uno ya laburaba de esto y era muy joven y hablaba con los padres de mis amigos y era... No, vamos a esperar a la universidad a ver cuando termine de instalarse. En muchos casos se decía que era un corro, que se iba a terminar en un par de años. Entonces era entendible que quizás los jóvenes siguiesen yéndose a las tradicionales, como La Plata, Córdoba, la que sea, y quizás los adultos eran los que se quedaban y sí, además de trabajar, estudiaban. Hoy uno conoce un montón de pibes que apuestan a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. No, sí, tengo la oportunidad de irme, pero me quedo acá. Sí, y estudio acá. Ahí voy. Mirá, gracias por el pie. Porque son los datos que quería compartir con vos. Las universidades en Tierra del Fuego, ¿sí? En el año 2011, ¿sí? Nosotros, además de la Universidad de la Patagonia con sede en Ushuaia, tenemos la Universidad Tecnológica Nacional, que hace varias décadas que está acá, a través de su facultad regional. Las universidades de Tierra del Fuego, en el año 2011, solo 4. Esto que te estoy contando es resultado de un trabajo que hicieron compañeros y compañeras de la universidad. En el año 2011, solo 4 de cada 100 jóvenes de entre 18 y 29 años estudiaban su carrera universitaria en la provincia. Para el 2022 lo hacían 15 de 100. O sea, pasamos en 11 años del 4 al 15%. ¿Sí? De jóvenes que deciden iniciar, quedarse... ¿Eso sobre la población total de gente que decide estudiar? Sobre la cantidad de ingresantes. Claro, ok, ¿sí? bien. Sobre la cantidad de ingresantes. Para el año 2011, solo 1 de cada 100 estudiantes de los sectores de bajos ingresos accedían a la universidad pública en Tierra del Fuego. Para 2022 lo hacen 12 de cada 100. O sea, del 1% al 12% en 10 años. Con la sola existencia de la Universidad de Tierra del Fuego sumada a la Universidad Tecnológica Nacional. Permiten estudiar a quienes más los necesitan. 7 de cada 10 ingresantes a la Universidad de Tierra del Fuego son la primera generación de universitarios de la familia. Yo soy primera generación de universitarios de mi familia. Ese es un dato muy importante. Ese es un dato muy importante. Así que también hay que pensar qué le hace a la gente tener una universidad en el territorio.
¿sí? ¿Qué le produce a las personas tener una universidad en el territorio? Bien. Yo esto, a veces mis amigos y mis compañeros y mi familia se ríen porque dicen, ay, vos estás con esa cuestión como un caballito de batalla, pero también es mi realidad. Mis abuelas eran analfabetas, las dos. Mi abuelo Manuel era arriero, era peón de campo. Y mi abuelo Saín, que era inmigrante libanés, igual que mi abuela Yakut, tenía un almacén y vendía ropa en el campo, con un sulky. Mi papá dejó de la escuela primaria en 3er grado porque tenía que trabajar, porque había que trabajar. Y mi mamá era la menor de 6 hermanos y fue la única que terminó en tiempo y forma la escuela primaria. Pero cuando terminó la escuela primaria ya trabajaba como en casas particulares. ¿Sí? Si no era una opción elegir entre el laburo o el estudio. No era una opción. Mi madrina terminó la escuela primaria con el Plan Nacional de Alfabetización del presidente Alfonsín en el año 87. Y yo soy graduada de una universidad pública. Entonces, dale. Pregúntame por qué marcho. Clau, nosotros estamos muy agradecidos de que te hayas acercado aquí a los estudios de FM Origen. Agradecidos no solo por tu presencia y por, en este caso, la buena onda. Sí, te colgué con el mate, ¿no? Me colgaste con el Con el mate. mate. Pasa que se me lavó y me da un poco de vergüenza. No, no importa. No sabes los mates que me ceban los estudiantes mientras estoy dando clase. Acá Santos. Los de la primera fila, unos santos, porque son los que me ceban mate. Clau, agradecerte más allá de tu tiempo y todo. Esto de poder... tenemos un montón de comentarios, gente, por supuesto, con muchos elogios. Quiero repasar algunos, dicho sea de paso, porque nos lo mandaban. Ay, con cuidadito porque ando vulnerable. Alan nos decía genia turca. No sabía que te decían turca. Excelente. Porque mis abuelos son libaneses. Claro. Entonces, viste lo que nos pasa. Los que somos de esa zona, todos nos dicen turcos. Excelente docente y excelente académica. Luciana manda saludos desde Río Negro. Y más allá de la salutación y aquel que cuestiona, porque también los hay, bueno, que Claudia diga de a qué ideología pertenece y por qué habla como habla. Soy afiliada a un partido, soy socialista. Bien, ahí está. Digo, pero hace una bocha de años que soy afiliada socialista. Más allá de eso, me parece que es de las primeras oportunidades, porque en otros casos lo hemos intentado con autoridades de la UNTDF, esto corre estrictamente por mi cuenta, y no hemos tenido la oportunidad de hablar de data, de hablar de números de la universidad. Así que también agradecido por eso. Me parece que en tiempos como estos, hablar de números, hablar de estadísticas, hablar de cuestiones que son frías, sí es cierto, porque después de ahí hablábamos de 1 de cada 100, 11 de cada 100, sí, son pibes, son pibas, son gente adulta. A veces es frío el número, pero en tiempos en los que de un lado se combate con números, quizás poco chequeados, me parece que la contraprestación, me parece que la defensa también pasa por ahí. Así que gracias, Clau. No, a ustedes por el convite, Decí por los mates, por Spinetta. Y bueno, decirles que tenemos la clase pública el jueves a las 18 en San Martín y Belgrano. Clase pública que le vamos a dar los docentes de la universidad, los estudiantes también van a participar y insisto con esto, de clase pública en un lenguaje que entendemos todos, con estos temas que nos preocupan a todos, que tienen que ver con democratizar la información, por esto de detenerse, dudar, buscar y compartir. Es muy complicado pedirle a una politóloga que tenga una respuesta breve, concisa, porque la va a querer explicar, pero no quiero dejar pasar la oportunidad porque en la presentación decía que además de politóloga, además de docente investigadora, es paritaria. Soy paritarista. Paritaria tiene que ver al con movimiento de la paritaristas de negociación Tierra del Fuego. paritaria. Es paritarista, ahí está. Sí. Hace ratito no usaba ese término y se me había chispoteado. Claudia es paritarista, ha peleado y mucho por que tengamos una ley de paridad de género en el Consejo Deliberante, en la legislatura. En la legislatura eso quedó trunco, pero bueno, esperaremos a ver qué es lo que sucede. La Argentina tiene su propia ley, así que no sé qué tan breve puede ser la respuesta. Tras el fallecimiento de Tito Stefani, ¿Dalila Nora o Ricardo Garramuño? Nosotras, el colectivo de paritaristas de Tierra del Fuego ayer, emitió un documento a través de nuestras redes y nosotras sostenemos en nuestra interpretación que la banca le corresponde a la doctora Nora. Bien, bueno, lo vamos a ampliar. Mirá, ¿viste? ¿Pediste que sea corto? Oh, sí, sí. ¿Viste qué cortito? No hay ninguna duda. Claudia, gracias. Muchas gracias, a ustedes. Claudia. Muchísimas gracias por el convite. Claudia Cines recién lo decía.